mediante una oración para que Él nos dé la sabiduría y Él permita que salgamos edificados, que salgamos con más aprendizaje acerca de la bendita palabra de Dios. Mis hermanos, inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia y oremos. Padre Celestial, Padre bendito, Creador de los cielos y la tierra, una vez más estamos ante tu bendita presencia, mi Dios. No nos cansamos de agradecer, Padre, porque tú siempre eres bueno con cada uno de tus hijos, tú siempre provees en gran manera, Padre. Agradecemos cada una de tus bendiciones, el sustento que nos das, la sabiduría, el discernimiento, Padre, acerca de hacer tu voluntad, Padre bendito. Agradecemos, Padre, que tú nos proteges, nos tienes aquí presentes y, Padre bendito, y cuidas de cada uno de tus hijos. Estamos sumamente agradecidos por ello. Padre bendito, en este día te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre bendito. Tú permitas, Padre, que con corazón limpio, corazón puro, nos acerquemos a ti, mi Dios. Padre bendito, que nosotros salgamos edificados en esta mañana, Padre, que, que pongamos, Padre bendito, siempre tu palabra por delante de todo, mi Dios. Hagamos siempre tu voluntad, Padre Santo, que escudriñemos tu palabra, Padre bendito, y sigamos creciendo, mi Dios, en aquella palabra que nos has dado, Padre, que esa es la armadura que tenemos, Padre, en este mundo en el cual sufrimos de tribulaciones, Padre, pero sabemos que si estamos contigo, Padre, saldremos victoriosos, mi Dios. Es por eso que estamos aquí, Padre bendito, para agradecerte y para pedirte, mi Dios, que en esta mañana tú nos des sabiduría. Padre bendito, tú permitas que tu siervo, Padre, lo utilices como instrumento útil, mi Dios, para que esta iglesia salga edificada, Padre bendito. La iglesia se edifique, Padre, y pueda seguir dando frutos de buena obra, pueda seguir compartiendo, Padre, aquel mensaje, mi Dios, que tú quieres que se esparza en el mundo, mi Dios, y seamos salvos. Padre bendito, te agradecemos cada una de estas cosas, te pedimos, mi Dios, esto en el nombre bendito de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos una vez más aquí en un domingo día del Señor, de Dios. Estamos muy agradecidos porque Él nos presta el tiempo, nos presta el espacio, los medios y el entendimiento para saber hacer su voluntad. Hermanos, voy a compartir la pantalla. Hermanos, el tema que vamos a estar viendo en esta mañana, que vamos a estar meditando, vamos a estar escudriñando, vamos a estar aprendiendo y repasando aquello que nos ha dado nuestro Padre bendito para que estemos preparados, estemos conscientes, hermanos, que en el mundo vamos a pasar por tribulaciones. Sin embargo, nuestro Padre siempre está con nosotros a cada momento. Hermanos, una vez más, les reitero el tema de esta mañana, es pruebas en la vida cristiana.
Y mis hermanos, vayamos a una breve introducción acerca de lo que es prueba en la palabra de Dios. Vemos que en la concordancia de Strong viene la palabra prueba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento viene la palabra prueba, la podemos identificar en el Antiguo Testamento como la palabra Badhan, que como tal es probar especialmente en el contexto de metales. Se habla tanto del contexto general, figurativo. Igualmente, de acuerdo al diccionario Strong, esta palabra significa investigar, significa distinguir, escudriñar, examinar, probar, poner a prueba, tentar. Igualmente, mis hermanos, vemos que esta palabra es ocupada en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está escrito en griego, vemos que esa palabra aparece como dokimazo, la cual significa probar, literal y figurativamente, y por implicación aprobar, poner a prueba, probar, prueba, saber, distinguir, someter a prueba, aprobar, comprobar, designar, distinguir y examinar. Mis hermanos, en estas dos definiciones que acabamos de ver brevemente, encontramos varias similitudes, encontramos muchas coincidencias, hermanos. En los dos contextos se ocupa literal y figurativamente la palabra probar. Mis hermanos, se hace en el Antiguo Testamento un énfasis en metales, en probar metales, hermanos, acerca de cómo se prueba para que un metal sea verdadero, verificar que ese metal es un metal genuino. Igualmente vemos que la connotación de la palabra es acerca de saber distinguir, examinar, y todo esto tiene un fin. Para qué distinguir? ¿Para qué escudriñar? ¿Para qué investigar? Si no es más con el fin de saber si algo realmente es verdadero, si algo realmente cumple las características que, que son necesarias para que nosotros seamos conscientes de que aquella cosa que está siendo probada es verdadera, cumple con aquellas cualidades. Entonces, mis hermanos, podemos decir en la introducción que en estas definiciones ocupamos en el contexto de prueba que Dios nos va a probar para saber si somos verdaderos, para ver si somos genuinos, si no estamos por interés personal, mis hermanos, por un tema de beneficio un tan, bueno, sí, digámoslo como es, un tanto egoísta, para ver si somos realmente fieles y sinceros acerca de lo que creemos y no buscamos nuestro beneficio propio. Entonces, mis hermanos, las pruebas van a ser necesarias para que Dios sepa distinguir a aquellos hijos que realmente son verdaderos en la fe. Y mis hermanos, vayamos a la siguiente diapositiva. Vemos que aquel medio que Dios va a ocupar para escudriñarnos, para conocernos, para investigarnos, Él como tal va a escudriñar nuestra mente y va a probar el corazón. Sabemos, mis hermanos, que el corazón es el centro de nuestro pensamiento, es aquello que nosotros pensamos, aquello que nuestra conciencia está presente. Tenemos algunas verdades, mis hermanos, aquí presentes.
vemos aquí en la diapositiva que tenemos un texto. Vayamos a darle lectura a ese texto. Vayamos, mis hermanos, a la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios. Vemos en Proverbios 17:3. Le damos lectura a Proverbios 17:3. Mis hermanos, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mis hermanos, aquí muy claramente dice, como tal, la prueba que mencionaba hace un momento en la definición que se ocupa en el Antiguo Testamento, que es acerca de probar metales, pero aquí hace una afirmación contundente, dice: pero Jehová prueba los corazones. Mis hermanos, el corazón es el medio a través del cual Jehová va a probar para ver qué tenemos nosotros presentes en nuestros pensamientos. Es por eso, mis hermanos, que va a ser este medio a través del cual Él nos va a poder conocer para ver si somos sinceros o no. Mis hermanos, si se preguntarán por qué prueba el corazón, principalmente podemos afirmar que va a probar el corazón porque en el corazón está lo que contamina al hombre. Se va a originar en el corazón. Entonces, podemos afirmar que lo que contamina al hombre se origina del corazón. Entonces es por eso que Dios va a probar el corazón para ver cómo tenemos el corazón, si tenemos alguna mancha en nuestro corazón, tenemos alguna impureza. Es a través de allí, con lo cual nuestro Padre va a poder ver si tenemos alguna imperfección en la cual Él nos pueda probar. Vamos a darle breve lectura a Mateo 15, 18 al 20. Dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, en este contexto podemos afirmar que a través del corazón es por donde se van a originar aquellas acciones, aquella contaminación que el hombre podría tener si se aleja de Dios. Entonces es a través del cual Dios nos va a poder examinar, a ver si tenemos alguna mancha, alguna imperfección que necesite ser probada para que Él pueda limpiar, pueda comprobar que efectivamente tenemos una carencia y que necesita ser probada y necesita mostrar frutos de arrepentimiento, mis hermanos, si no queremos tener una muerte espiritual. Que sabemos, mis hermanos, nadie de nosotros quiere apartarse de Dios, entonces necesitamos siempre estar con una mente libre de contaminación, libre de pensamiento que nos podría alejar de Dios. Entonces, vamos al siguiente punto, mis hermanos. Dios escudriña la mente y prueba el corazón para darle a cada hombre según sus caminos, según el fruto de sus obras. Luego, mis hermanos, en Jeremías 17, 9 al 10, vamos a darle
una breve lectura, mis hermanos. Vamos a Jeremías del 17, del 9 al 10. Dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y yo, Jehová, yo escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Mis hermanos, podemos afirmar que Dios va a escudriñar nuestra mente, va a probar nuestro corazón para, de acuerdo a nuestros caminos, de acuerdo a nuestras acciones, y hemos hecho acción de buena obra, conforme a eso nos va a pagar nuestro Padre, mis hermanos. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, de que Dios nos va a dar de acuerdo a nuestras obras, según el fruto de nuestras obras. Entonces, mis hermanos, debemos de procurar de siempre de acuerdo a nuestras, que nuestras obras den buenos frutos, sean obras fructíferas, que siempre busquen agradar a Dios para que el fruto sea dulce y no sea amargo y no nos alejamos de Dios. Mis hermanos, vamos al siguiente punto, que es Mateo del 7 al 16 al 20, mis hermanos. Les invito, mis hermanos, que me acompañen a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios, para que nos edifiquemos en este versículo. Mis hermanos, vayamos a Mateo del 7 al 16 al 20. Dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, aquí claramente dice que conforme a nuestros frutos nos conocerá Dios. Por aquel fruto dulce o aquel fruto amargo, nuestro Padre sabrá nuestro obrar. Entonces, mis hermanos, somos un árbol que da buenos frutos. Nuestro Padre sabrá de eso. Igualmente somos un árbol que da mal fruto. Nuestro Padre igualmente sabrá de eso, y conforme a eso tendremos una acción de nuestro Padre. Él conocerá esto, y conforme a ello Él podrá juzgarnos. Mis hermanos, vemos a la siguiente diapositiva. Dios no tienta a hacer el mal. Mis hermanos, en esta mañana reflexionemos aquellas tentaciones que podemos llegar a tener en nuestra vida. En el mundo podemos llegar a sufrir muchas tentaciones. Mis hermanos, sin embargo, tenemos que ser conscientes de que tenemos a Dios para vencer estas tentaciones, para no caer en ellas, para que el diablo no nos haga caer y seamos victoriosos en estas pruebas, mis hermanos.
Vemos aquí que lo que dice Santiago del 1 al 13 dice lo siguiente, mis hermanos, cuando algunos se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Aquí, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de que, hermanos, Dios no quiere que nosotros hagamos el mal, sino todo lo contrario, mis hermanos. Dios es un Dios de amor. Dios no es tentado por el mal, sino que Él quiere que nosotros no caigamos en tentación ante el mal. Él no nos va a tentar a que nosotros hagamos alguna acción que sea mala, sino que todo lo contrario, que él busca que nosotros demos buenos frutos, como veíamos en la anterior diapositiva. A través de esto Él nos va a poder conocer, va a poder saber nuestros corazones, saber nuestra verdad, saber si somos hijos fieles, si no nos hemos apartado de Él. Entonces nuestro Padre nos ama, nuestro Padre no quiere que nosotros hagamos el mal, sino que todo lo contrario, mis hermanos, hagamos siempre buenas obras. Y cuando tengamos estas tentaciones, hacer lo malo, no atribuyamos a Dios diciendo, Padre, ¿por qué me has puesto en esta situación, Padre bendito? ¿Acaso quieres que yo haga esta acción incorrecta? No, hermanos, sino que todo lo contrario, seamos conscientes de que Dios nos ama. Es una prueba para que nosotros tengamos la fortaleza de vencer el mal, salgamos con más carácter, salgamos con más fe, de que nuestro Padre está a cada momento de nuestra vida y hermanos que hacer el mal es la palabra de Dios, es la arma más poderosa que podemos nosotros contar. Es esa bendita arma que nos ha dado nuestro Padre Salvador, en la cual nosotros debemos de siempre contar, mis hermanos, para que no caigamos a una tentación y nos apartemos de Dios. Mis hermanos, vayamos a la siguiente diapositiva. Si es necesario, serás afligido en diversas pruebas. Mis hermanos, aquí la Biblia es muy clara. Si es necesario, pasemos por aquellas pruebas y quizás nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos preguntemos por qué nuestro Padre, si es amoroso, si Él nos ama, ¿por qué quiere que nosotros pasemos por tribulaciones? ¿Por qué acaso Él se ha olvidado de nosotros? ¿Nos ha dejado a un lado y nos ha dejado en problemas? No, hermanos, sino que nuestro Padre quiere que a través de esas pruebas nosotros nos limpiemos, nosotros nos corrijamos, nosotros salgamos con más carácter, salgamos con crecimiento espiritual, salgamos con más fe, tengamos más conocimiento acerca de Dios y de su naturaleza, que Dios es un Padre eterno, infinito. Nosotros tenemos naturaleza humana, mis hermanos, sin embargo, tenemos que esforzarnos, mis hermanos, para limpiarnos de todas esas impurezas que nos puedan alejar de Dios. Mis hermanos, vayamos aquí brevemente a los puntos que tenemos aquí en nuestra presentación. Tenemos que, principalmente tenemos dos pruebas que tendremos en nuestra vida como cristianos. Sabemos que la vida de cristiano, mis hermanos, no es algo sencillo. Pasaremos por muchas tribulaciones, pasaremos por muchos problemas, por muchas situaciones en las cuales tendremos dificultades, en las cuales
Suplicaremos a Dios que nos dé fuerza, que nos permita seguir en Él, que no nos aparte de Él. Mis hermanos, es por eso que recurrimos a Él en su palabra. Pero mientras vamos a darle lectura, mis hermanos, a estas dos pruebas que tendremos. Prueba de fe, vayamos a la bendita palabra de Dios. Vayamos a Génesis 22, del 1 al 2. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento vemos en el contexto de que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Recordamos, mis hermanos, que Isaac era el primogénito de Abraham, el amado único hijo de Abraham. Aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a tener un hijo, en la cual, mis hermanos, vemos en la palabra igualmente que esa promesa del nacimiento de Isaac es una sorpresa, mis hermanos, porque él y su esposa ya eran de gran edad, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, en ese contexto de prueba de fe, vemos que en Génesis 22, del 1 al 2, Dios ya le había otorgado esa promesa que le había hecho previamente a Abraham. Le había dicho que le iba a dar un hijo. Y mis hermanos, posteriormente Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Mis hermanos, nos podemos imaginar aquella noticia como llegó a Abraham. Sin embargo, Abraham nunca arremetió contra Dios, nunca se quejó. No dijo, ¿por qué, padre, haces esto contra mí, padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca dijo por qué, sino que mis hermanos, veamos 22, Génesis 22 del 1 al 2. Vayamos a la lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, podemos imaginar aquella noticia, cómo le llegó a Abraham. Sin embargo, él siempre buscó agradar a Dios. Él siempre demostró tener una verdadera fe, teniendo conciencia, mis hermanos, de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios da y Dios quita. Entonces, mis hermanos, eh, así como le fue dado ese unigénito a Abraham, vemos que Dios lo pidió en holocausto. Sin embargo, Abraham no arremetió contra Dios, no se quejó, no dijo, ¿por qué Dios haces que yo haga esto? Sino que él, con verdadera fe, lo iba a ofrecer en holocausto. Sin embargo, un ángel de Dios, al ver que él era verdadero de fe, al ver que él era sincero, él había aprobado esta prueba que Dios le había puesto. Aprobó porque él tuvo fe. Fue una fe verdadera, una fe que no busca lo suyo, no busca algo egoísta, sino que reconoció a nuestro Padre como aquel creador, aquel todopoderoso. Y Dios lo bendijo
Podemos ver un poco más adelante en Génesis 22 que Dios lo llenó de bendiciones. Le dijo que él iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vemos, mis hermanos, que Dios igualmente nos va a aprobar y ante esta aprobación nuestro Padre nos bendecirá. Nos va a llenar de estas bendiciones que como tal, es algo muy hermoso, mis hermanos, algo que nos llena de mucha alegría estas bendiciones porque dice nuestro Padre, es cierto, te bendiciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es algo muy, muy hermoso, mis hermanos, aquellas bendiciones que teníamos al haber aprobado estas pruebas. Y mis hermanos, vayamos al siguiente punto que dice que tendremos pruebas en el enemigo. Se pueden preguntar por qué, por qué pasamos por pruebas en el enemigo. Igualmente es un medio por el cual nuestro Padre ocupa para darse cuenta de qué hijo es verdadero, qué hijo es genuino, qué hijo es sincero con aquella fe y no arremete contra el poder de Dios, no es egoísta, que sabemos que el egoísmo nos aparta de Dios, creer que nosotros todo lo podemos, cuando sabemos que no es así, mis hermanos, sabemos que Dios es el Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, Dios va a permitir que tengamos pruebas en el enemigo. Algunas de estas pruebas podría ser que tengamos alguna enfermedad. Sabemos que Dios no es el que nos manda las enfermedades. Eh, Como tal enfermedad busca destruir y Dios no quiere que nosotros seamos destruidos. Dios quiere que nosotros seamos salvos porque Dios nos ama. Mis hermanos, Dios va a permitir pruebas en el enemigo para igualmente con este fin de saber si somos verdaderos. Bien, vayamos a una breve lectura, mis amados hermanos, a Juan 9 del 1 al 7. Juan 9 del 1 al 7. Y ya tenemos el versículo, mis amados hermanos, vamos a darle lectura. Dice lo siguiente. Dice así, mis hermanos. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mis hermanos, podemos ver en esta lectura que Dios obra de esta manera. En este caso vemos que es un ciego de nacimiento. Aquí vemos que
no ha pecado ni sus padres. Jesucristo nos menciona que es a través de esto por lo cual la obra de Dios es llevada a cabo, a través de este milagro. Él demuestra su poder, Él demuestra que es un Dios eterno. Él, como tal, permite la enfermedad, sin embargo, Él con sus obras nos saca de ella y nos saca victoriosos. A través de esto, mis hermanos, nosotros podemos tener fe, nosotros in- podemos incrementar nuestra fe, mis hermanos. Aquella enfermedad que llega y nosotros nos llegamos nos ponemos a pensar por qué nos ocurre esta enfermedad, por qué, por qué Dios ha permitido que esta enfermedad me haya llegado. Nos podemos a pensar, mis hermanos, por qué Dios ha permitido esa enfermedad. Mis hermanos, Dios quiere que Dios nos ama, mis hermanos. Dios no lo hace para destruirnos, sino que Dios quiere que nosotros salgamos con fortaleza, con más fe, que nuestra fe sea poderosa, sea una fe que no tambalee, una fe, una fe que no sea menguante, una fe verdadera, que esta fe se incremente, mis hermanos. En el caso del versículo que acabo del pasaje de la Biblia que acabo de leer, en la cual Jesús anuncia con el nacimiento, podemos ver, mis hermanos, que el ciego se hace discípulo de Jesús, se hace, porque él puede ver que él, a través de este milagro, es un Dios amoroso. Entonces, esto le ha dado fe para que él crea en él crea en su poder, él crea que Dios todo lo puede. Entonces, hermanos, de esta manera incrementó su fe de no estar en Jesús, se convirtió a Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos, a través de las enfermedades, como nosotros igual podemos incrementar esa fe, porque sabemos, mis hermanos, que si Dios bien permite las enfermedades, nuestro Padre siempre está con nosotros. Nuestro Padre no nos va a abandonar, sino que nuestro Padre nos sostiene siempre en su mano poderosa. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser siempre conscientes de ellos, de que eso tiene un propósito, mis hermanos, es para que nosotros crezcamos en fe y sepamos que Dios está siempre con nosotros. Mis hermanos, les puedo contar como testimonio eh, eh, que a veces uno puede llegar a tener muchas enfermedades, bueno, llegar a tener algunas enfermedades que, sin embargo, uno puede decaer, uno puede fácilmente decaer en el ánimo, uno puede preguntarse por qué nos ocurren estas cosas. Mis hermanos, eh, es común a veces tener enfermedades. He llegado a tener enfermedades, mis hermanos, pero siempre teniendo fe de que todo lo pongo en manos de Dios. Sé que Dios no abandona al que ama, porque Dios dio a su Hijo para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros podamos alcanzar esa salvación. Mis hermanos, entonces, cuando pasemos por estos momentos, recordemos que Dios nos ama, Dios no quiere que nos apartemos, sino todo lo contrario, quiere que seamos más maduros en nuestra fe, que nuestra fe incremente, que tengamos más fe acerca de lo que
nuestro Padre nos puede dar aquellas bendiciones. Entonces, si tenemos una fe verdadera, nuestro Padre siempre va a estar con nosotros. Mis hermanos en esa enfermedad que les comentaba, siempre tuve fe en Dios, de que Dios no se aleja de los que le aman. Entonces, mis hermanos, tener siempre esa fe, esa certeza de que Dios siempre quiere lo mejor de nosotros. Y es a través de eso, por lo cual nosotros podemos salir fortalecidos en la fe, dar testimonio acerca de los milagros que hace Dios, cómo Dios nos sostiene a pesar de todas esas dificultades en las que creímos que no podemos salir adelante. Dios nos da los medios, Dios nos da la fuerza y nos da ese ánimo que nosotros necesitamos para vencer la enfermedad. Mis hermanos, vayamos a la siguiente diapositiva. Vemos que aquellas pruebas que nos permite Dios van a tener un propósito, mis hermanos. Dios es un Dios eterno, Dios poderoso, que utiliza estas pruebas para examinarnos, para escudriñarnos, para investigarnos. Y por implicación, Él nos aprueba o nos desaprueba de acuerdo a nuestros frutos, a las obras de a los frutos que de nuestras obras. Entonces, mis hermanos, vemos aquí dos puntos principales. Vemos el primero, que en la palabra de Dios. Vayamos a darle lectura. Primera de Pedro, del 3 al 7. Uno de Pedro, Primera de Pedro, del 3 al 7. Mis hermanos, si ya tenemos ese versículo, vayamos a darle lectura. Dice lo siguiente, mis hermanos: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, vemos aquí el propósito que Dios tiene acerca de esas pruebas que, si es necesario, vamos a pasar. Si es necesario, vamos a tener que afrontar, vamos a tener que probarnos a nosotros mismos, que ser fuertes en la fe, sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, mis hermanos, estas pruebas tienen un propósito. Este propósito, mis hermanos, es esa preparación que necesitamos, mis hermanos, para recibir las bendiciones de Dios. Necesitamos estar preparados, mis hermanos, para recibir aquella corona de vida, aquella salvación que nos ha prometido nuestro Padre. Mis hermanos, tenemos que estar en alabanza, honra y gloria cuando se ha manifestado Jesucristo. Es por esto que nuestro Padre permite aquellas pruebas. Siendo cristianos, mis hermanos, esas pruebas nos van a permitir afinarnos y limpiarnos nuestra fe. Cual oro, mis hermanos, pero
mucho más valioso que el oro, porque el oro es perecedero. Nuestra fe es mucho más valiosa. En, mis hermanos, sin embargo, es probada con fuego. Mis hermanos sabemos que esas pruebas a veces son muy complicadas y nos pueden hacer que mis hermanos pasemos por momentos muy complicados, por tribulación. Sin embargo, son necesarias, mis hermanos, para que a través de esto Dios afine y limpie nuestra fe, todo aquello que nos aleje de estar a la altura de la plenitud de Cristo y por lo tanto de aquella salvación que nos aleje de nuestra fe, va a tener que ser afinado, limpiado. Por ejemplo, mis hermanos, si llegamos a tener pensamientos en los cuales nos afanamos de las cosas del mundo, mis hermanos, esto va a ser probado, mis hermanos, para que Dios conozca verdaderamente si somos del mundo o somos de Dios, si realmente pertenecemos a las tinieblas o realmente pertenecemos a la luz. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero es a través de estas pruebas por las cuales Dios va a comprobar realmente si somos verdaderos o no. Entonces, mis hermanos, si es necesario, pasaremos por estas pruebas. Si Dios ve alguna flaqueza en nosotros, pasaremos por estas pruebas, mis hermanos, en las cuales, como propósito, Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en la fe, seamos más como Cristo, tengamos esa plenitud como Cristo, y todo eso que sea sucio, todo aquello que sea impuro, todo aquello que sea contaminado, todo aquello que nos aparte de Dios, sea removido de nosotros, para que nosotros no tengamos mancha y no tengamos contaminación. Cuando recibamos estas bendiciones, estemos preparados para cuando venga Jesucristo en su segunda venida, mis hermanos, que nos quitemos todas esas impurezas, esos afanes de- del mundo, el egoísmo, el egocentrismo, mis hermanos, que busquemos siempre agradar a Dios, hacer buenas obras que den fruto dulce, mis hermanos, que den un buen fruto. Entonces, mis hermanos, sí, principalmente es para que afinemos y limpiemos esa fe, para que sea removido todo eso que nos aparte de Dios y por lo tanto de esas bendiciones que Él nos podría dar. Y esas pruebas, mis hermanos, pueden ser varias si es necesario. Podemos ser probados muchas veces en fuego, entonces, mis hermanos, tenemos que contar siempre con la palabra de Dios porque es nuestra arma principal para que nosotros estemos siempre escudriñando la fe, entendiendo por qué Dios quiere esas pruebas en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito de que estemos preparados, mis hermanos, para que nosotros estemos en honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, en alabanza. Mis hermanos, vamos al siguiente punto. Igualmente, Dios permite las pruebas para que nosotros seamos pacientes y abundemos. Mis hermanos, vayamos a la palabra de nuestro amado Padre, nuestro Padre eterno, y leamos Santiago del 1, del 2 al 4.
Mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios. eh, Versículo eh, Santiago del 1 del 2 al 4, mis hermanos. Si ya lo tenemos, vayamos a darle lectura. Podríamos a leer. Dice así, mis hermanos. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, podemos ver aquí que tenemos que hallar gozo en estas pruebas porque estas pruebas, estas pruebas de fe van a permitir que nosotros seamos pacientes y sabemos, mis hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos pacientes, tanto unos con otros y que abundemos en amor y seamos pacientes ante aquella esperanza viva que nos ha dado. Y no nos desanimemos ante esas tribulaciones, sino que hallemos gozo, porque la prueba de vuestra fe va a producir esta paciencia. Y, sin embargo, mis hermanos, tenemos eh, que ser constantes para que esta paciencia tenga su obra completa, para que esta paciencia termine y dé buen fruto y seamos perfectos y cabales. Y de esta manera, mis hermanos, no nos faltará nada, porque esta paciencia, mis hermanos, que es resultado de las pruebas, nos va a permitir ser perfectos, cabales, a través del fortalecimiento de nuestra fe. Vamos a poder abundar para toda buena obra, mis hermanos. Entonces, no nos va a faltar cosa alguna si llegamos a probar estas pruebas que nos ha dado Dios. Vamos a ser pacientes y vamos a ser perfectos en el sentido de que vamos a ser cabales y vamos a estar en Dios con corazón sincero y por lo tanto nuestro Padre va a permitir que abundemos para toda buena obra. Hermanos, vamos al siguiente punto. Mis hermanos, ya vimos acerca de algunas pruebas que podemos tener, algunas pruebas que están en nuestra vida como cristianos y por qué Dios permite esas pruebas. ¿Cuál es el propósito de aquellas pruebas? Eh, Vayamos a esta diapositiva que como tal es de, de nuestra... Es para que nosotros encontremos gozo, mis hermanos, en aquellas pruebas, en aquellas tribulaciones que vamos a tener. Sabemos, mis hermanos, que esas pruebas Dios las hace porque quiere que seamos más, tengamos más fortaleza, nuestra fe sea fortalecida, esa fe sea poderosa, sea inmarcesible. Y no dudemos, mis hermanos, de que Dios siempre está con nosotros. Dios no nos va a dejar, mis hermanos. Dios no se va a apartar de nosotros, mis hermanos, porque Dios ama a, a todo aquel al que le ama. Mis hermanos, es por eso que hoy en esta mañana, el domingo, Día del Señor, le exhorto a mis hermanos a que se está pasando por alguna prueba, se está pasando por alguna tribulación, mi hermano, no,
arremete contra Dios, porque Dios tiene un propósito, mis hermanos, y nosotros somos su creación, mis hermanos. Él es el creador. La creación no puede arremeter contra el creador, mis hermanos. Él tiene un propósito para cada una de estas pruebas. Cada una de estas pruebas, mis hermanos, es necesaria si Él lo considera. Entonces vayamos a la palabra de Dios, mis hermanos, para darle lectura a este versículo. Es primera de Pedro, del 4, del 12 al 13. Primera de Pedro, del 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Mis hermanos, si ya tenemos el pasaje, vayamos a ver la lectura. Dice así: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprenderáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis amados hermanos, gocémonos en aquellos padecimientos por los cuales igualmente pasó Jesucristo. Somos participantes de ellos también, mis hermanos, aquellas pruebas. Sabemos que Cristo igualmente pasó por pruebas, pruebas ante Satanás, en las cuales Él salió victorioso, mis hermanos. Él mediante la fe en aquello Dios que Dios le daba a Jesucristo, Él siempre buscó agradar. Mis hermanos, sabemos que en estas pruebas Él salió victorioso porque Él siempre hizo la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, gocémonos ante estas pruebas porque sabemos que estas pruebas como tal, Dios, Dios las manda, porque Dios nos ama. Dios al que ama disciplina. Dios quiere que nosotros seamos inmarcesibles, incontaminados, para que estemos listos, para que podamos recibir esa gran esperanza viva. Entonces, mis hermanos, gocémonos en estas pruebas que Dios nos ha dado, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios siempre nos tiene presentes y si es necesario, nuestro Padre nos va a disciplinar, porque ¿qué padre es aquel el que no disciplina a su hijo? Entonces, mis hermanos, Dios al que ama disciplina, entonces debemos de gozarnos, mis hermanos, que Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros en esas tribulaciones, en esas pruebas. Dios quiere que mediante la fe las aprobemos, que no dudemos de Él, no dudemos que nuestro Padre siempre está con nosotros. Mis hermanos, igualmente, ser conscientes de que no hay comparación, mis hermanos, en aquella esperanza viva que Dios nos ha dado, esa columna de vida. Es una promesa muy hermosa, una promesa muy bella, la cual tenemos, mis hermanos, y en la cual nos gozamos, porque vemos que estas pruebas son por poco tiempo, mis hermanos. Sin embargo, sabemos que no estamos solos, sabemos que contamos con Dios. Dios está a cada momento con nosotros. En cada
afinamiento, en cada limpieza de nuestra fe, Dios siempre está con nosotros. Recordemos, mis hermanos, en la palabra de Dios, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, entonces, no debemos de temer, mis hermanos, no temas ante estas pruebas, ante este fuego probador, porque, mis hermanos, recordar que Dios siempre está con nosotros. No desmayemos porque Dios nos esfuerza, pero Dios siempre nos ayuda. Dios siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Mis hermanos, Dios siempre va a estar con nosotros ante estas pruebas, como tal. Dios nos ama y no va a dejar al que ama solo, sino todo lo contrario, Él está sustentándonos, ayudándonos. Mis hermanos, recordemos el fin de vuestra fe, primera de Pedro, versículo, primera de Pedro 1 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Sí, ya lo tenemos, mis hermanos. Vamos a darle lectura. Dice lo siguiente, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es en el contexto de aquella esperanza viva que nos ha dado Dios. Entonces, mis hermanos, recordar, tener siempre en nuestra mente, mis hermanos, ser siempre conscientes de que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, entonces, recordar que aquella salvación de vuestra alma igualmente tiene ese gran gozo de que estaremos, mis hermanos, con Dios, recibiendo, mis hermanos, esa esperanza que nos ha dado. Entonces, mis hermanos, seremos salvos, nuestras almas serán salvas. Entonces, tenemos que tener esto siempre en mente, de que estaremos con Dios, estaremos, estaremos con Dios recibiendo esa gran bendición, mis hermanos, que es la salvación, de estar con Él. Esto, mis hermanos, si llegamos a probar las pruebas que en nuestra vida vamos a tener, mis hermanos, entonces tener siempre en mente esto. Y yo creo que es algo que es una esperanza muy bella, que nos da mucho ánimo ante estas pruebas, saber que esto es por poco tiempo y solamente si es necesario. Si Dios lo considera necesario, mis hermanos, igualmente no todo el momento estaremos pasando por pruebas, solamente si Dios considera necesario que debamos de pasar por pruebas para fortalecernos en fe, así será. Mis hermanos, vayamos a darle una conclusión a lo que hemos visto en esta mañana acerca de cómo Dios nos prueba, de qué pruebas podemos tener nosotros, el propósito de estas pruebas y cómo nosotros podemos soportar estas pruebas, mis hermanos. Eh, mis hermanos, vayamos a concluir. Vayamos a concluir, mis hermanos, con las siguientes verdades, que
Las pruebas solamente ocurrirán en nuestra vida si Dios lo considera necesario. Y mis hermanos, sabemos que no todo el tiempo estaremos pasando por pruebas, solamente si Dios considera necesario pulir alguna cualidad de nosotros. Por ejemplo, mis hermanos, si nosotros estamos flaqueando en la fe, a veces creemos, a veces no creemos, creemos que Dios no está con nosotros. Nuestra fe será probada, mis hermanos. Igualmente, si, si llegamos a tener algún afán, mis hermanos, por ejemplo, si nos llegamos a afanar con lo material, mis hermanos, seremos probados para ver si realmente somos del mundo o somos de Dios. Mis hermanos, igualmente podemos decir la siguiente verdad como conclusión. Eh, Dios va a probar nuestra mente y va a probar los resultados de nuestras obras. A través de la mente es como Dios va a conocer nuestros pensamientos y por lo tanto Él va a poder comprobar si nuestro pensamiento es un pensamiento verdadero de fe o solamente estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos haciendo nuestra conveniencia y no estamos haciendo realmente lo que nos manda Dios. Mm, Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, mis hermanos, recordar esto, Dios va a probar la mente y va a ver el resultado de nuestras obras. Otra verdad, mis hermanos, es Dios no va a tentar a hacer el mal, ni Él es tentado por el mal. Sabemos que Dios es un Dios de amor. Dios no busca destruirnos, sino todo lo contrario, Él quiere que seamos salvos. Dios prueba, pero también deja que el enemigo nos pruebe. Mis hermanos, a veces pasaremos por pruebas en manos del enemigo, mis hermanos, por ejemplo, enfermedades. Sin embargo, tenemos que tener fe porque Jesucristo ha vencido al mundo, mis hermanos. Entonces, nosotros, si tenemos fe, igualmente podemos vencer al mundo, mis hermanos. Entonces, tenemos fe, vamos a poder eh, llevar esa enfermedad, mis hermanos. Y sabemos que a veces la enfermedad es para que, y cuando la sufrimos, mis hermanos, es para que tanto el convertido que no cree, vea el poder de Dios, vea que Dios es un Dios todopoderoso, infinito, y vea los milagros que puede hacer nuestro Padre. E igualmente nosotros, mis hermanos, que estamos convertidos, es para que nosotros que ya estamos en Dios, si es necesario, mis hermanos, nuestra fe se fortalezca, creamos que Dios siempre está con nosotros, que a pesar de esa enfermedad tenemos la confianza plena y certera de que Dios nos va a sanar y, y todo lo que le pasa al que ama a Dios es para bien, mis hermanos. Entonces es un punto muy importante tener claro, mis hermanos. Mis hermanos, igualmente, no aprobar implica una muerte espiritual si no nos arrepentimos genuinamente, mis hermanos. Entonces tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, si por alguna razón llegamos a fallar alguna prueba, mis hermanos, que lleguemos a flaquear, mis hermanos, tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento para que no nos alejemos de Dios y podamos seguir nuevamente en el camino de Dios para demostrar que somos verdaderos y somos dignos de recibir aquella corona de vida, mis hermanos. Igualmente, otra verdad que podemos mencionar es que las pruebas permiten que la obra de Dios siga y que el convertido se convierta. Como les comentaba, mis hermanos, aquel milagro que Dios permite muchas veces es el medio por el cual una persona se puede acercar a Dios. Aquella persona que ya no tiene esperanza, está desesperanzado,
ve el milagro de Dios y se convierte y reconoce el poder de Dios. Igualmente, con nosotros los convertidos vemos el poder de Dios, que Dios no nos abandona. Hermanos, otra verdad es que las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Esto, mis hermanos, es para que nosotros estemos preparados para recibir esas grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que nuestra fe sea una fe inmarcesible, contaminada, y seamos listos y estemos preparados para recibir esta bendición, mis hermanos, para que nos desprendamos de todo eso que nos contamina. Por tanto, hermanos, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, mis hermanos. Entonces tenemos que siempre estar puliéndonos, siempre estar afinando y limpiándonos nuestra fe. Otro punto, mis hermanos, es que debemos de ser a la altura de la plenitud de Cristo. Y eso es algo que nos permiten estas pruebas, mis hermanos, que vayamos a aspirar a ser a la altura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. Siempre limpiándonos cada vez más, limpiar aquella contaminación que tenemos en nuestra mente, aquel pensamiento egoísta, aquel pensamiento que nos aleje del amor de Cristo, que nos aleje de la paz, que busque un afán de este ciclo, que busque aquel placer mundano. Todo eso, mis hermanos, tenemos que desprendernos y las pruebas es un gran medio por el cual nosotros podemos desprendernos de esto, podemos crecer nuestra fe. Entonces, mis hermanos, esto con el fin de que seamos a la altura de la plenitud de Cristo, para que seamos humildes y mansos, como lo fue Cristo, seamos humildes y mansos. Uh, Mis hermanos, igualmente, otra verdad es que tengamos confianza en Dios. Mis hermanos, Juan 16:13. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ¿somos conscientes de que Dios ha vencido al mundo? Claro que sí, mis hermanos. Dios ha vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, estas pruebas que tenemos nosotros igualmente podemos ser vencedores si tenemos la palabra de Dios. Si mediante la palabra de Dios nos edificamos y hacemos conforme a su voluntad, nosotros igualmente podemos vencer al mundo, mis hermanos, porque Dios ha vencido al mundo y Dios nos ha otorgado ese perdón de pecados, mis hermanos. Entonces, claro que nosotros podemos vencer al mundo. Lo exhorto en esta mañana, mis hermanos, a gozarse, porque Dios dio a su Hijo para que nosotros seamos perdonados. De esa manera Dios nos amó, para que nosotros igualmente venzamos al mundo y obtengamos esa salvación, esa, esa bella esperanza. Otra verdad, mis hermanos, es que Dios va a vigilar todo el proceso de afirmación y limpieza. Dios a cada momento, cuando estemos pasando por cada prueba, va a ser vigilándonos, mis hermanos. No vamos a estar desamparados, abandonados ante la prueba, sino que Dios a cada momento está con nosotros, mis hermanos. Otra verdad, mis hermanos, que me gustaría concluir es que tenemos que recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Recordar, mis hermanos, que para Dios no es imposible, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos va a fortalecer, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mis hermanos, en esta mañana le invito a reflexionar acerca de por qué estas pruebas son necesarias, mis hermanos. Es porque Dios nos ama. Dios quiere que nos quitemos todos esos afanes, que dejamos de agradarnos a nosotros mismos, que busquemos siempre, mis hermanos, esparcir el amor que Él nos ha dado, que estimulemos unos a otros en buena obra, que compartamos ese mensaje de salvación. Y mis hermanos, Dios nos ama y quiere que seamos salvos.
Y Dios nos da los medios para que nosotros a través de estas pruebas salgamos victoriosos, para que pasemos esas pruebas. Dios no nos deja sin medios, sino que Dios es nuestra fortaleza para que en esas pruebas que tengamos en nuestra vida, mediante Dios, las aprobemos, porque Dios siempre nos sostiene en su diestra justa. No debemos de desmayar ante estas pruebas, mis hermanos. Sabemos que son pruebas que a veces son muy complicadas, que pueden llegar a, pues, a ponernos a cuestionar acerca de si Dios se ha olvidado de nosotros. Y con certeza, mi amado hermano, le puedo afirmar que Dios no se olvida de los que le aman. Sin embargo, Dios es un Dios que disciplina al que ama. Entonces, Dios va a querer que nosotros nos quitemos de todo eso que nos ensucia, todo eso, aquello que nos mancha, para que estemos preparados y podamos recibir aquellas bendiciones que nos ha prometido. Sabemos que Dios promete todas las bendiciones que nos ha dado, mis hermanos. Entonces, recordar siempre esto y, mis hermanos, tener plena confianza, mis hermanos, tener una confianza poderosa en que Dios siempre está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis hermanos, esta ha sido la meditación de esta mañana, la exhortación, en la cual les invito, mis hermanos, a que confíe siempre en nuestro Padre, en no dudar acerca de por qué pasan las cosas, mis hermanos, sino que todo tiene un propósito, porque Dios así nos amó. Y Dios ha dado a Cristo para que mediante Él todo lo podamos. Amados hermanos, agradecemos a Dios este medio y este espacio y damos lugar al siguiente hermano para que continúe en el servicio. Tengan una bendecida mañana, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido meditar en la